Haribol, ahí está grabando. Listo. Bueno, vamos a esperar a los demás participantes. Muy bien. Bien. Qué frío me dio el Devoto en moto. Ajá, se fue el moto, este Devoto. Oh, acá en Uruguay hace un frío tremendo, pero tremendo, Raúl. Sí, acá hace frío. Solamente con ver lo que tenía casco ya me congeló. Sí, una maravilla. Sí. ¿Allí hace frío donde están ustedes? Sí, nosotros sí, porque estamos cerca de ustedes, estamos acá en Entre Ríos, así que Ah, seguro. nosotros Sí. estamos en Entre Ríos y sí, hace frío, hace frío. Se Y siente. estamos aprontando una tormentita ahora, dice, esta semana, así que está frío, lluvia. Vamos a estar completos. ¿Usted ¿Cómo está lo en está? Montevideo o No, Montevideo. viene hacia al Atlántico, ¿no? Sí, yo estoy, no en lo que se llama, lo que vendría a ser como usted, el Gran Buenos Aires, o sea, el pedacito, la ciudad mismo, sino estoy un poquito en los afueras, más contra lo que vendría a ser la costa ahí, contra la Rambla. Pero la idea es, ahora cuando me pueda jubilar, es irme para el campo, porque las ciudades están todas, Sí, esa es la idea, poder hacer una vida devocional en un lugar más tranquilo. Pero, por lo menos siempre tuve la idea esta, estar en el campo y que la gente, porque muchos no se dan la oportunidad, de que la gente pueda venir a un lugar donde puedan experimentar la tranquilidad de la vida natural. Y después si se tienen que volver para la ciudad, ya que se vuelvan con eso. O sea, porque estamos en la ciudad, y es lo que siempre se habla entre los devotos, ¿no? Vamos a los domingos al templo, a escuchar diferentes clases, y después salimos y nos agarra Maya en la esquina, y está en la ciudad y está al borde de todo. Pero si apartamos a la gente de eso, y por unos días los dejamos fuera de toda esa locura, entonces como que se llevan esa tranquilidad. Me acuerdo un monje era por allá, por Arabia, estaba en el desierto, viviendo la vida que vivía San Miguel, en las cuevas allá del desierto. Y fueron a visitarlo ya. Y entonces él siempre decía lo mismo, decía, yo los espero acá. Y ustedes, ver este silencio, esta tranquilidad, acá la vida se vive con otro ritmo, bueno, cuando ustedes estén en el ritmo de la ciudad, recuerden esto. Y automáticamente los problemas ustedes van a estar. Y siempre me quedó eso de que decía, digo, entonces está bueno una vida de campo, una vida de. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos los años? Trabajamos todo el año y nos vamos de vacaciones. Y ese tiempo que utilizamos en el disfrute. Ay, mira, Haribol. Haribol Prabhu, estoy a cargo ahora, Baladeva. Mis reverencias. Hare Krishna, buenas tardes. Mi reverencia para Ahí le compartí la pantalla. Bueno. Empezó. Así que esperamos unos minutos, cantamos un poquito, ¿le parece? Usted diga. No, yo no soy lo que dice usted ahora. Oiga, Hare Krishna, entonces que la idea es que, no sé, se graba la charla, la tenés que grabar vos, yo tengo que hacer algo aquí para que se grabe. No, yo la tengo, ya está grabándose. Ah, ok. Bueno, lo ideal es grabar cuando empieza la charla, para que no. Hare Krishna Chaturbucha Prabhuji. Haribol, Hare Krishna. ¿Cómo están? Qué lindo, usted está en la colina de Govardhan, Prabhu. Y sí, esta es lo bueno que tiene la tecnología, que le permite a uno viajar donde quiera en el instante. Sí, esa es una foto que yo tomé hace un par de años atrás cuando estaba ahí visitando Gordon y estaba cantando rondas y dije, me voy a llevar una foto de este lugar para tener en casa. Buenísimo. Así que a ver, por lo menos si nos inspiramos con una foto. Sí, bueno, pero yo mirándola a usted ahí ya me estoy inspirando. Bueno, el asunto es que les quería contar un poco, no sé si empezar, cantamos un poco, pero bueno, quería contarles que resulta que tuve un problema con la computadora a último momento y la mitad de la presentación que había preparado
se borró, así que vamos a ver de esto, Bueno, lamentablemente. Pero bueno, veremos para una próxima vez si puedo terminar de completarlo, porque es muy interesante todo lo que tiene que ver con la historia del Siswa Upanishad. Y bueno, ¿qué va a ser? Krishna es el controlador supremo, nosotros no somos muy buenos controladores, así que bueno, tenía la preparación en la computadora, y como yo tengo un sistema que cuando se reinicia la computadora se borra todo para que no entren virus ni nada de eso. Se me borró la presentación, o se borró la mitad de lo que tenía preparado, y bueno, vamos a ver qué sale. Así que bueno, vamos a catar un poquito entonces. Muchas gracias. no, por favor. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharinde Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Namo Vishnu Padaya Krishna Shiva Shri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, Hare Krishna, otra vez, buenas tardes. Hoy día tenemos la fortuna de seguir conectándonos lo más profundo posible con toda la cultura védica y con toda la instrucción védica dada desde la boca del loto de Srila Prabhupada. Y para personas que para nosotros no sé si se me escucha bien porque acá tengo un cartel que me dice Your speaker's not working. Please check your connection. Escucha bien. A ver, ¿se escucha bien? Ahora, Porque la vez pasada también pasó algo así, ¿no? puede ser un ¿Se poco... escucha bien, no? Sí, ahora sí. Puede ser un poco Ahora sí. entre... que a veces apaga consume la batería, el procesador de la computadora, la señal, y tarda un poco A ver si cuando uno... cambio ahí, a ver si se escucha ahí. Ahí se escucha bien. Sí. Bueno, ¿se escucha mejor? Igual. Hare Krishna, Tito, buenas tardes. Muchas gracias por los flyers. Lo fuimos arreglando de a poquito. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar del Sri Isopanishad. Como decía recién, en realidad estuve haciendo una presentación PowerPoint para mostrarle a ustedes y resultó que tuve un problema con la computadora, por lo cual perdí la mitad de la información que había juntado en el PowerPoint. Necesitaría entonces compartir pantalla, me está dejando, muy bien. Y ahora voy a Screen 2. ¿Qué pasa si hago esto? Vamos a compartir la pantalla directamente ya. Ok. Bueno, ustedes me dicen si, a ver, ¿están viendo la pantalla mía? Sí, sí, bien. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla que estoy proyectando? Sí, sí. Pro. Aunque se hagan así o así. Ok, buenísimo. Ok. Entonces, bueno, el Sri Isopanishad, la idea era, la idea que yo tenía, más que nada, como sé que, más que hacer ahondar en el significado del Sri Isopanishad, la idea es como para una serie de conferencias hacer una presentación inicial del contexto en el que se escribió, de la historia dentro de nuestra institución, cuáles pueden haber sido los comentaristas destacados, porque la vez pasada, por ejemplo, hicimos una presentación del Upadesha Sambrita, que es conocimiento védico, pero corresponde al Smriti, o sea, aquello que se ha escuchado y que personas santas han comentado o han hecho exposiciones o trabajos de escrituras que ellos mismos han plasmado de acuerdo a su entendimiento, ¿no? En este caso, el Upadesha Sambrita fue escrito por Srila Rupa Goswami, pero en el caso del Sri Isopanishad corresponde dentro de los Vedas al Shruti, ¿no? A lo que fue escuchado o lo que fue hablado directamente, o que digamos que es de tiempo inmemorial, que pertenece al Sabda Pramana o al sonido original de los Vedas, que después se dividió en 4, ¿no? Entonces,
vamos a hacer un poco de historia con respecto a eso. Hay muchos detalles que van a quedar en el tintero, porque como les dije, se perdió la presentación que había preparado. Y lo que primero que vamos a hacer es conocer un poquito acerca del significado del nombre. Entonces, Sri Upanishad, ve, acá por ejemplo la primera diapositiva que había hecho, en la que había hecho una derivación del nombre, se perdió. Pero bueno, lo vamos a ver acá, en esta imagen inicial. Bueno, acá tenemos el Sri Upanishad, el nombre de este libro, uno de los primeros libros que Srila Prabhupada tradujo, ¿no? Que presentó en Occidente. La primera edición del Sri Upanishad dentro de nuestra institución fue en el año 69, ¿no? En 1969 Prabhupada ya contaba con el Sri Upanishad y de hecho dio una serie de conferencias acerca del Sri Upanishad, de las cuales una de ellas es la conferencia que tenemos como introducción del Sri Upanishad, ¿no? Cuando en el Sri Upanishad vemos no el prólogo, sino la introducción, vemos que se trata de una conferencia o la transliteración de una conferencia dada por Srila Prabhupada en el año 69, el 6 de octubre, en el Conway Hall de Londres, Inglaterra. Pero Prabhupada también dio conferencias del Sri Upanishad en África, ¿no? Que uno puede encontrar todas esas grabaciones y todas esas transliteraciones, bueno, en todo lo que es el material disponible de lo que Prabhupada dijo, lo que Prabhupada habló, el Veda Base, o en muchas páginas online que nos muestran esas conferencias de Srila Prabhupada. Entonces, Sri Upanishad, la palabra Sri, si ustedes quieren y tienen papel y lápiz a mano, ya que yo no tengo ahora el PowerPoint armado, Sri significa, bueno, ¿quién es Sri? ¿Ustedes tienen una idea más o menos quién es Sri? Lo podemos hacer un poco interactivo ya que no somos muchos. ¿Quién se llama Sri? Dentro de nuestros La madre Lakshmi, personalidades trascendentales más conocidas. También se le da el nombre de Sri o también se le dice Srimati. la madre Lakshmi. Radharani. Ok, cuando hablamos de Sri estamos hablando de la Ladini Shakti, ¿no? Estamos haciendo una mención a Srimati Radharani o la Ladini Shakti del Señor. Entonces está hablando de que esto ya está haciendo una gran introducción de un título de un libro, ya que empiece con Sri, ya significa algo importante, ¿no? Y después viene, bueno, Isopanishad es una palabra que se puede dividir en varias partes y de acuerdo a distintos autores o sanskritólogos tiene distintos significados, pero más o menos todos tienen que ver con lo mismo, ¿no? Iso en realidad es Isha. El nombre Isha, ustedes saben que se refiere al Señor Supremo, ¿no? Hay muchos nombres de Krishna que nosotros lo mencionamos con la palabra Isha, ¿no? Por otro lado, también Isha se refiere en algunas otras tradiciones, no necesariamente la tradición Vaishnava, a nombres que hablaban de una gran personalidad, un gran santo y sabio, o inclusive del Hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, se cree, por algunos, no sanskritólogos, pero algunos estudiantes de las lenguas como proto-indoeuropeas, que la palabra Isha después se transforma en Yeshu, en arameo y en hebreo, Yeshu, y termina conociéndose también en español como Jesús, ¿no? Así también hay algunos libros que hablan de Isha, ¿no? O el Hijo de Dios, y de su samadhi que se encuentra en Cachemira. Algunos arqueólogos y estudiosos descubrieron un samadhi que aparentemente pertenecería al Señor Jesucristo, que en realidad algunas teorías sostienen que Él no murió en la cruz, sino que cuando resucitó volvió a esa parte del Medio Oriente, ¿no? En Cachemira. Entonces, Isha también probablemente tiene una conexión con Jesús, el nombre español, ¿no? Pero nosotros vemos dentro de la literatura nuestra que hay un montón de nombres, por ejemplo, no sé, Rishikesha, ¿no? Que normalmente se refiere al amo de los sentidos,
Jagadesha o Jagadisha, Jai Jagadishare, Jai Jagadishare, ¿no? El Señor del Universo. Yogeshwara, por ejemplo, ¿no? O Yogisha, también el Señor Supremo de todo poder místico. No sé si a ustedes se les ocurre otro. Yogeshwara, Sureshwara, ¿no? El Señor de los Yuras, de los semidioses. ¿Qué otro se les ocurre? Por ejemplo, un nombre un nombre también es Praladesha, ¿no? Que quiere decir el Señor de Pralad. ¿Quién es? Es un nombre del señor Nrisimha, ¿no? Praladesha, Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringo. Bueno, y hay muchos nombres, ¿no? Del Señor que tienen como terminación o entre medio tiene la palabra Isha que significa, tiene varios significados. Señor Supremo, Controlador Supremo, gran personalidad, ¿no? Así que bueno, en este caso, Iso se puede llamar Isopanishad o se puede llamar Isha Upanishad también, ¿no? Entonces hasta ahí analizamos la palabra Sri, el prefijo Isha o Iso, y ahora viene la parte de Upanishad, ¿no? Como sabemos, los Upanishad son una parte de las escrituras védicas que tienen también un significado. Ahora vamos a ver en qué lugar nos encontramos al Isopanishad dentro de la vasta literatura védica. Pero en el caso de Upanishad, Upa ya lo habíamos visto en la clase del Upa de Sambrita. ¿Alguno se recuerda qué significaba Upa? No es que es algo que uno dice cuando levanta a un niño. Upa, upa, la. ¿Alguien se recuerda? Upa, ¿qué significaba? No lo recuerdo. Bueno, Upa significa estar cerca de. ¿Se acuerdan Upa de Sambrita? No sé si ustedes vieron en la clase. Upa, Diksha, instrucciones. Ambrita, el néctar de la inmortalidad de las instrucciones que uno recibe cuando está Upa, cuando está cerca. ¿De quién? Del maestro espiritual. En este caso, Upanishad, el prefijo Upa significa lo mismo. Y Nishad significa, es una palabra compuesta también, Ni es cerca de, o un poquito más bajo que, y Sat significa sentado, ¿no? También algunos estudiosos de las lenguas dicen que el Sat o el Sit de los ingleses, ¿no? Que también se deriva del latín, viene de esta palabra originalmente que significa sentarse. Entonces, si nosotros analizamos todas las palabras, ¿no? Básicamente lo que estamos diciendo. Otra cosa importante también, el Sat significa destruir. No solamente significa sentar para algunos sanscritólogos, sino también destruir, ¿no? Por ejemplo, en los comentarios que hacen los acharyas previos, en los cuales Prabhupada basó sus comentarios, ¿no? Ustedes saben que cuando Prabhupada hace los comentarios de algunos libros, no solamente da su significado Bhaktivedanta, sino que él seguía siguiendo los comentarios de los acharyas pasados. El otro día precisamente estaba hablando con alguien o estaba viendo que había una página ahí en Facebook que critican a Prabhupada, se llama algo así como ex Hare Krishna. Y yo a veces veo qué cosas dicen porque realmente en un sentido me da risa. Y entonces hay uno que es el dueño de la página que a veces comenta, y en vez de decir el Bhagavad Gita tal como es, dice el Bhagavad Gita como a Prabhupada le parece que es, ¿no? Como criticándolo a Srila Prabhupada. Entonces hizo una mención de una traducción que Prabhupada había hecho de un mantra en el que dice que, bueno, que de acuerdo al sánscrito esa no es la traducción. Y entonces yo le expliqué, me puse a debatir con el muchacho, y le expliqué que en realidad Prabhupada no era que daba sus propios comentarios, sino que él basaba sus comentarios en los comentarios de los acharyas previos, y que para poder hacer una declaración de ese tipo tenía que leer también los comentarios de los acharyas previos, porque nosotros pertenecemos a la Asociación Discipular Guru Parampara, donde precisamente el acharya lo que hace es comentar con sus propias palabras lo que entendió de su maestro espiritual. Y a veces inclusive ni siquiera comenta con sus propias palabras, sino que lo repite exactamente igual lo recibió. Esa es la idea, ¿no?, del Guru Parampara. Y precisamente uno de los significados de Isopanishad, cuando uno dice Nishad, ¿no?, también significa destruir, quiere decir que destruye la ignorancia por la cual uno está en Maya, básicamente, ¿no?
Y cuando uno recibe ese conocimiento, cuando está cerca del maestro espiritual, pero no al lado, sino sentado un poquito más abajo. Esa es la idea o lo que proyecta este significado de Isha Upanishad, ¿no? Entonces tiene muchos nombres, podemos encontrar algunos nombres más acerca del Isha Upanishad, que después vamos a ver. Hay algunos nombres que son bastante complicados, pero vamos a ver ahora la próxima diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. Podemos aprovechar porque no somos muchos. Ok, ¿anotaron? ¿Tomaron papel y lápiz y fueron anotando para estudiar mejor? Sí. Ok, acá vamos a ver entonces algunos otros nombres del Sisa Upanishad. Bueno, Isha, ¿no? Estábamos diciendo recién, Isha Upanishad o Isha Upanishad. Después, el primer verso del Sisa Upanishad, seguramente todos ustedes lo conocen, es Isha Vasyam Idam Sarvam Yat Kinchaya Gatyan Jagat Tena Tyaktena Bunjita Matgridakasya Swedanam, ¿no? Y ese verso, la traducción es: el Señor Supremo posee y controla todo lo animado e inanimado que existe, ¿no? Uno no debe tomar algo que no le corresponde, que haya sido asignado como su cuota, sabiendo bien a quién le pertenece, ¿no? Es más o menos el significado, después lo vamos a leer bien, del primer verso. No de la invocación, no de la introducción, sino del primer verso. Entonces, normalmente este Purana también se lo conoce como Ishavasya Upanishad, tomando como referencia la primer palabra del primer verso de este texto, ¿no? Entonces, en este caso, el Ishavasya, o la primera palabra del primer verso, Ishavasya Midam Sarvam, puede referirse o puede dársele dos interpretaciones, porque depende cómo se separe la palabra en sánscrito, puede tener dos interpretaciones, pero las dos interpretaciones son congruentes, ¿no? La primera es, como ustedes verán, Isha Avasya, ¿no? Isha Avasya significa lo que es controlado por el poseedor, o sea, por Dios. ¿Ah? Y después, Isha Vasya, sin Avasya, sino Vasya, que significa lo que es vestido o cubierto por el amo, palabra con la que comienza este Upanishad, ¿no? Entonces, en este sentido, está diciendo que en realidad el conocimiento real está oculto, ¿no?, por el Señor, pero que al uno acercarse al maestro espiritual puede ser revelado, ¿no? Y por otro lado, también se lo muestra como el controlador supremo o Isha Avasya, ¿no? Y después hay otros nombres como Ishadhyaya, que significa lección acerca del Señor, ¿no? Adhyaya significa de dhyana, de meditar, dhyaya, ¿no? Pero adhyaya significa de conocimiento meditado. Entonces también se puede llamar Ishadhyaya Upanishad, que quiere decir una lección acerca de Dios. Y por último, y este nombre es bastante complicado también, es Vayasanei Samhita Upanishad, o, que acá no está porque también se me borró el otro nombre, Vayasanei Samhita Gita Upanishad. Y esto significa, o sea, este nombre tiene que ver con Yagyavalkya, ¿no?, la encarnación del Señor que habló el Upanishad, ¿no? Porque se dice que cada una de las escrituras védicas tiene una deidad regente, un orador regente. Cuando el señor Brahma divide los 4 Vedas, que originalmente era uno, que se considera que es el Gayatri Mantra, cuando el señor Brahma divide los Vedas en 4, le asigna a cada uno de esos Vedas una responsabilidad para ser transmitidos a uno u otro sabio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este Vayasanei Samhita Gita Upanishad es este nombre que se le da al Sisa Upanishad por estar ubicado dentro de un lugar específico de la literatura védica. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito más la historia. Vamos a ir primero, les voy a mostrar, ¿no?, acá, sí. No, les quiero mostrar estos primero, después vamos a ir a la historia. Ok, esta es la parte. Bueno, en general, ¿no?, los Vedas, obviamente, pertenecen a los Vedas, pero se cortó la conexión.
Ok. ¿Volvió ahí la conexión? Porque me salió un cartelito que decía conexión inestable. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces los Vedas están divididos en dos. Shruti, Smriti. Es lo que habíamos hablado recién, ¿no? Shruti, ¿no? Smriti es el de Smaranam, de recordar, o de recitar lo recordado. Y Shruti es aquello que se habla, ¿no? Entonces, la verdad absoluta revelada eternamente en las mismas palabras. Esto tiene que ver con el conocimiento trascendental, que es un sonido, ¿no? Originalmente el sonido 1, que es el Om, después se divide en Gayatri Mantra, y después Gayatri Mantra se divide en los 4 Vedas, y todo eso es Sabda Pramana, es sonido, ¿no? Sonido trascendental, no es un comentario de ese sonido trascendental, ¿ok? Entonces los Vedas, en su amplitud, básicamente se dividen en aspecto inicial en dos. El sonido trascendental y lo que los sabios o las encarnaciones de Dios comentan acerca de ese sonido trascendental. ¿Ok? Pero acá vamos a ver entonces que el Shruti y el Smriti. El Shruti, a la vez, se divide en Vedas, los 4 Vedas, los Upavedas y los Vedangas, ¿no? En este caso los Vedas son los Vedas originales, los Upavedas y los Vedangas son como lecturas complementarias o comentarios complementarios que también pertenecen al sonido trascendental y que no son comentarios hechos por sabios, sino que forman parte del sonido trascendental. Bueno, acá estas divisiones no las vamos a ver ahora, pero más o menos como para que tengan una idea, los Vedangas, por ejemplo, o estas sonidos trascendentales complementarios para el entendimiento de los Vedas, son kalpas que hablan de los detalles del ritual, shiksha la pronunciación, vyakarana es la gramática, la métrica con que se hacen los versos. Ustedes saben, el sánscrito es muy científico, ¿no? Y todo lo que, por ejemplo, Prabhupada nos explica, que para aprender sánscrito uno por lo menos tiene que estudiar 12 años. Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, o Jiva Goswami, nos da el tratado de Harinamamrita Vyakarana, ¿no? Que es todo ese estudio de la gramática sánscrita, pero con pasatiempos del Señor. El Nirukta, que es un diccionario de etimología. Los chandas, que es la métrica con que se usa cada verso, porque depende de la métrica con que se haga un verso, es lo que quiere significar. O sea que, como ustedes saben, el sánscrito es algo muy científico. Y si, por ejemplo, cantamos un mantra con una métrica distinta a la que tiene realmente, podemos producir el efecto contrario. Por eso en esta era de Kali es muy recomendado cantar mantras en los fuegos de sacrificio, y por eso los fuegos de sacrificio se frenaron, ¿no? Y el único mantra real para la emancipación espiritual es aquel que podemos cantar libre de ofensa por la misericordia del Señor Chaitanya, baja mantra. Y el Jyotish, que son tratados de astronomía y cálculos del tiempo, los que nos dan una idea de tiempo, lugar y circunstancia acerca de cuándo fue narrado tal Veda para tal propósito. Todo bastante complejo. Entonces después tenemos los Vedas, ¿no? Normalmente los Vedas, que son 4, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Yajurveda, Samaveda, la Atharva Veda y el Rig Veda. Esos son los 4 Vedas que se derivan del Veda original, que en realidad Srila Vyasa los divide para la mejor comprensión. Entonces estos, a su vez, ¿no? Cada uno de estos Vedas está comentado, ¿no? O está dividido en Sanjitas, Brahmanas, Aranyakas y Upanishads. O sea que, teóricamente, cuando hablamos del Sri Isho Upanishad, estamos hablando de un texto que pertenece a un comentario de uno de los Vedas, del Rig, del Yajur, el Sama o el Atharva. ¿Se entendió ahí alguna pregunta? Lo de Smriti no lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar pasar, porque si no se va a hacer bastante pesada la clase. Pero en última instancia los Smriti terminan con los Sat Darshan, o los 6 filosofías principales del conocimiento védico, que son la filosofía Vedanta. Ustedes van a ver abajo, en el cuadro de abajo a la derecha, la filosofía Vedanta, Mimamsa, o Karma Mimamsa, Nyaya, lógica, Vaisheshika Yoga de Patanjali y el Sankhya Yoga de Kapila, ¿no? El Vedanta en este caso es obviamente de Srila Vyasa, el Karma Mimamsa de Jaimini, el Nyaya de Gautama, no Gautama Buda, ¿no? Un Gautama que hizo todo el tratado epistemológico de la lógica
de cómo uno tiene que analizar las cosas de una manera lógica, pero cómo se lleva a cabo esa lógica para que sea efectiva. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de Isha Upanishad, lo increíble de este Isha Upanishad es que en vez de pertenecer a la parte de los Upanishad, que debería, acá no sé si tengo alguna herramienta para colorear o resaltar esto. Esto será. ¿No? Teóricamente, ustedes están... ¿pueden ver si yo remarco acá con color la pantalla? ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy remarcando? Sí. ¿Lo amarillo? ¿Con color? Amarillo, Upanishad. Jnana Kanda. Ahora, ¿Sí? ahora en rojo. Hare Krishna. Ajá. ¿Alguien que hable el Sí, audio? ahora en rojo. Krishna. ¿De Nopal? ¿Se ve ahí lo que estoy haciendo? Sí, Ok. Sí, no se sé ve. por qué no escucho nada. ¿Tiene el micrófono abierto? Sí. Ok. Sí se ve, Prabhu. Entonces acá, teóricamente, como estamos hablando, el Sisa Upanishad tendría que pertenecer al Upanishad, porque es un Upanishad. Pero lo increíble de esto es que precisamente el Sisa Upanishad es uno de los más importantes de todos los Upanishads, porque no pertenece a los Upanishads, sino pertenece a los Sanjitas, a los mantras, ¿no? Es decir, vimos recién acá, ¿no? Que usted teóricamente tendría que pertenecer a los Upanishads, pero en este caso la única excepción que hay es que el Sri Upanishad no pertenece a los Upanishads en sí, sino a los Sanjitas. A los mantras. Okay. Las Sanjitas son himnos, ¿no? Son himnos. O mantras, ¿no? Entonces estos Sanjitas, o digamos, pertenece a los Sanjitas. Bien, acá también se me borró una parte de lo que habíamos hecho. Vamos a volver para atrás. Eso es más o menos para que nos demos una idea de qué es védico, qué es Veda, y en qué parte nosotros estamos viendo se ubica el Sisa Upanishad, ¿no? Y ahora quiero volver a la historia. Ok. Entonces acá estamos viendo que, como hablábamos recién, el Sisa Upanishad, estaba leyendo un libro de Bhanu Swami, en el que él está haciendo comentarios sobre los comentarios que han hecho los acharyas del Sisa Upanishad, y explica que en realidad, debido a que el Sisa Upanishad es un Sruti, ¿no? Y que el Bhagavad Purana, ¿no? El Bhagavata Purana lo compiló Srila Vyasa como el punto culmine de toda la literatura védica, no hay diferencia, o no debería haber diferencia entre el Srimad Bhagavatam y el Sisa Upanishad, ¿no? Pero cuando vemos nosotros el Sisa Upanishad, vemos que en realidad está narrado de una manera muy reverencial. Está hablando de Dios en un aspecto muy, muy reverencial, como el creador del universo. También está dando una idea mística de la suprema personalidad de Dios. Cuando empezamos a leer los versos del Sisa Upanishad, no encontramos mucho ruchi en el sentido del bhakti, o de la relación amorosa entre Krishna y sus devotos. De hecho, es un libro bastante interesante para predicar a gente que tiene una concepción reverencial de la verdad absoluta, ¿no? Como los cristianos o los musulmanes, cuando leen este libro, lo encuentran atractivo porque es la idea o la concepción que ellos tienen de la verdad absoluta. Lo que no significa que nosotros no la tengamos, o sea, nosotros la tenemos, pero no es que, digamos, tratamos de entender a la verdad absoluta a través de ese aspecto reverencial o universal, ¿no? Entonces, hay una historia en el Srimad Bhagavatam que nos va a contar y nos va a relatar exactamente los mismos versos con el mismo significado que tiene el Sisa Upanishad, ¿no? Pero dentro del Bhagavatam. Y esa historia tiene que ver con Swayambhuva Manu, el padre de la humanidad. Ustedes se recuerdan el primer verso del Bhagavad Gita, en el que le dice Krishna Arjuna: si vos no te acordás, yo te relaté la ciencia del yoga,
hace muchos miles de años atrás, ¿no? Cuando tú eras tal personalidad, pero ahora te has olvidado, ¿no? Manu se la narró a Ishvaku, y Ishvaku a Vivaswan, el dios del sol, ustedes recuerdan, ¿no? Pero luego, en el transcurso del tiempo, la ciencia tal como es parece estar perdida, por la influencia del tiempo, la ciencia se desapareció, ¿no? Pero le está narrando esa historia, ¿no? A Krishna le está narrando esa historia a Arjuna. Entonces, en ese momento, Manu, ¿no? Uno de los Manu, de los progenitores de la humanidad, le pidió, ¿no? Porque él empezó a acceder al conocimiento védico, y en ese momento él le pidió a su nieto, Yagya, ¿no? Yagyeshvara, que narrara ¿cómo se dice? Expresara las oraciones del Sisopanishad, debido a que había algunos demonios que estaban atacándolo a él, y con eso los demonios iban a desaparecer. A ver, vamos a ver directamente qué es lo que dice el Bhagavatam con respecto a esto. A ver, para ver la pantalla tendría que sacar esto. Tendría que haber puesto. A ver, esto sí saco acá. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto para minimizar aquí. Y ahí está. Ahí. Baladeva, ¿me escuchás? Yo tenía una consulta. Ahí está. ¿Me escuchás? Okay. Bien. Ustedes me avisan si no se escucha bien en algún momento. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahora con el Srimad Bhagavatam? Sí, bien. Bueno, el primer verso del Sisopanishad es este que están viendo ustedes. Recién lo recitamos, dice, Isavasyam midan sarvam yatkincha yagatyan yagat tena tyaktena bunjita madgrida kasya svidanam. ¿Sí? Y la traducción de ese verso es, el Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo, por eso uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenece. Es como que esto da cierto miedito, ¿no? Decir, no, bueno, no toco nada que no sea mío, voy a recibir solamente lo que me pertenece y lo que ha sido asignado como mi cuota, ¿no? Porque ya sé que hay un propietario supremo, y si tomo más de lo debido, el verso que sigue me va a decir, si vos actúas con este espíritu, podés vivir muchos años, pero si actúas de manera contraria al espíritu de este verso, bueno, vas a ir a morar a los planetas infernales. Así que digamos que esta es una prédica bastante dentro del temor, ¿no? Como sabemos, cuando hablamos de Krishna, cuando predicamos la conciencia de Krishna, podemos hacerlo desde el amor o podemos hacerlo desde el temor. Las dos son válidas, todo depende del contexto y la situación. Pero en este caso, como decía recién, este Sisopanishad inspira un sentimiento de reverencial, de temor reverencial. Por eso digo que es un libro muy interesante para iniciar por ahí un diálogo interreligioso con religiosos de otras tradiciones que tienen una concepción de este tipo acerca de la verdad absoluta, ¿no? Y fíjense qué interesante el verso en sánscrito, y fíjense qué interesante el verso que menciona el Srimad Bhagavatam con respecto a esta historia de que Manu le pidió a su nieto, ¿no? El hijo de Akuti, Yagya, Yagyeshvara, el Señor Supremo, también conocido como Yagyavalkya, que cantara estos himnos para espantar a los demonios, los rakshasas que venían a atacar. Fíjense, a ver si puedo hacer aquí un arreglo. Sí, creo que sí. Ahí y ahí. Y este lo voy a minimizar. Tic.
Y lo voy a poner ahí para que lo vean a los dos juntos. Ah, no, esta es la invocación. Ok. Ahí y ahí. Bueno, de este lado, acá estamos viendo el verso del Sisopanishad, el 1, que es Ishavansya Midam Sarvan Yat Kincha Yagatyan Yagat Tena Tyaktena Punjita Madgrida Kasya Suidana. Y fíjense el verso del Srimad Bhagavatam. Atma Vasyam Idam Vishwam. Esta cosa que se pone acá que yo no la quiero. ¿Cómo se saca esto? Okay. No sé por qué se puso eso ahí. Ok, ahí está. Atma Vasyam Idam Vishwam Yat Kinchi Jagatyan. Yat Kinchit Jagatyan Jagatena Tyaktena Bunjita Madgrida Kasya Suidanam. Entonces voy a sacar este cosito de acá también, reiniciando. Ahí está. Y fíjense ustedes que en realidad la única diferencia que hay, básicamente es la primera palabra en la que acá dice Ishavasyam y acá dice Atmavasyam, ¿no? En este caso se refiere, como todos sabemos que el Sisopanishad tiene el nombre por esta primera palabra del verso 1 del Sisopanishad, que significa Isha, el controlador supremo, que cubre todo, como decíamos recién. Y aquí en el Srimad Bhagavatam lo único que está diciendo Atmavasyam. ¿Y a quién se refiere Atmavasyam? Se refiere a Paramatma, ¿no? O a la forma del Señor Supremo, que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y después la única diferencia que hay entre el verso es este, Kincha, y este Kinchich, que en realidad significa lo mismo, nada más que en este caso adopta esta forma, la palabra Kinchit, porque está precedida, o la primera palabra es Atmavasyam, y por regla sánscrita no puede ser Kincha, tiene que ser Kinchit. Todo un lío en el que no vamos a entrar ahora. Y la traducción prácticamente es la misma. Fíjense, ¿no? Dice, dentro del universo y en su aspecto de superalma, la suprema personalidad de Dios se encuentra en todas partes, allí donde haya seres animados o inanimados, por lo tanto solo debemos tomar lo que nos ha sido asignado como cuota, entre paréntesis, y no debemos desear apoderarnos de la propiedad ajena. Básicamente el mismo verso, y en este caso, el Srimad Bhagavatam, del verso 8 al verso 15, en realidad lo único que está haciendo es repetir los versos del Sisopanishad. Disculpen que, como les decía, vuelvo a comentar que se me borró la presentación, por lo tanto estoy tratando de recuperar la idea de la presentación inicial que hicimos. Entonces vamos a ir acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Capítulo 1, sí, del 10 al 15. Ahí está, ¿no? Del verso 10 al verso 11, la Suprema Personalidad de Dios observa constantemente las actividades del mundo, pero a él nadie le ve. Sin embargo, que nadie le vea no significa que él no ve, pues su capacidad de ver nunca disminuye, por lo tanto todos debemos adorar al superalma que permanece siempre con el alma individual como un amigo. Y después fíjese, este verso también es similar a los versos del Sisopanishad. La Suprema Personalidad no tiene comienzo ni fin, ni punto medio. Él no pertenece a una nación o persona determinada. Él no está fuera ni está dentro, ¿no? O está fuera y está dentro a la vez. Eso más o menos está haciendo toda esta demostración de la opulencia, ¿no? Del Señor, ¿eh? Que también hace el Sisopanishad. Entonces, como les decía, no solamente el Sisopanishad muestra una idea de reverencial acerca de la verdad absoluta, sino también hasta mística, podríamos decir, ¿no? Es como un entendimiento místico que te da a entender que a pesar de que vos estás cubierto por ilusión y no podés apreciar que hay un controlador supremo, de hecho hay un controlador supremo que todo lo mantiene y el cual es el propietario de todo, ¿no? Entonces, este Sisopanishad tiene un verso muy famoso también, que normalmente muchas veces los devotos se recita en los yagyas, que no pertenece al Sisopanishad en sí como verso del Isopanishad, pero que es la invocación que se hace cuando uno va a empezar a leer este Sisopanishad, ¿no? Así como cuando uno va a empezar a leer una escritura, le ofrece reverencia a la deidad regente, en este caso sería Yagyavalkya, ¿no? El que ha escrito este Yajurveda,
y ha comentado dentro de los Samhitas del Yajurveda, el Sisopanishad, ¿no? También se hace, en este caso se canta este mantra que define a la Suprema Personalidad de Dios de una manera bastante mística, ¿no? Y este verso, el que todos conocen, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Y la traducción es muy interesante, muy bonita, sobre todo para aquellos que quieren entender la verdad absoluta al principio, de una manera un poco lógica, ¿no? O que utilizan su jnana, su especulación filosófica para entender a la verdad absoluta, ¿no? Y eso dice, la personalidad de Dios es perfecta y completa. Debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, como este mundo fenoménico de fenómenos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce del completo también está completo en sí mismo. Debido a que Él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de Él, Él sigue permaneciendo completo en lo remanente. Entonces, para aquellos que les encanta especular acerca de la verdad absoluta, como en mi caso, nos muestra este verso que es tan atractivo, que nos dice que el Señor Supremo es un todo completo, está equipado como un todo completo, y que de Él emanan innumerables unidades completas, ¿no? que están equipadas como un completo en sí mismo. Pero a pesar de que muchas unidades completas emanan del todo completo, Él no se secciona o se va disminuyendo, sino que sigue permaneciendo completo en lo remanente. O sea que lo que queda no deja de ser completo porque muchas unidades completas emanen de Él, sino que Él sigue permaneciendo completo a pesar de que muchas unidades completas emanan de Él. Y en este caso, da el ejemplo, una unidad completa, por ejemplo, el mundo material, ¿no? Que está equipada como un todo completo. De hecho, el mundo material está equipado como un todo completo, ¿no? Y de hecho también hay un aspecto interesante para analizar aquí, es que las entidades vivientes que emanan de la verdad absoluta también están equipadas como un todo completo. O sea, que nosotros deberíamos estar equipados como un todo completo también. Pero hay un problema, tenemos un sentimiento de incompletud. No nos sentimos completos. Hay algo que nos está haciendo sentir que no nos sentimos completos. A pesar de que estamos equipados como un todo completo, nosotros nos sentimos incompletos. ¿Y eso a qué se debe? Pregunto, no sé si alguien quiere responder. Ahí está Baladeva, le están escribiendo algo. ¿Me escuchan? Bueno, entonces le vamos a decir a Prabhupada que nos cuente qué quiere decir eso. Dice, las unidades completas, los seres vivientes, reciben todas las facilidades para que puedan comprender a la totalidad completa. Se experimenta un estado incompleto muy variado cuando hay conocimiento incompleto acerca de la totalidad completa. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí? Se experimenta un sentimiento o de un estado incompleto cuando no hay conocimiento acerca de la totalidad completa. Ese conocimiento acerca de la totalidad completa del servicio devocional, ¿no? Que es tanto jnana, o sea, práctico o teórico, como vijnana, como realizado, ¿no? Como internalizado. Cuando yo tengo los dos conocimientos, el jnana y el vijnana, empiezo a sentirme más completo, ¿no? Y ese obviamente es el servicio devocional. La forma humana de vida es una manifestación completa de la conciencia del ser viviente y se obtiene después de evolucionar a través de 8.400.000 especies de vida en el ciclo de nacimiento y la muerte. Si la entidad viviente no logra comprender su integridad dentro de la totalidad completa, mientras tiene esta vida humana, la cual está bendecida por tener conciencia completa, pierde la oportunidad de comprender su integridad y entra de nuevo al ciclo evolutivo por medio de la ley de la naturaleza material. Entonces, cuando normalmente es, como vuelvo a decir, esto es, acá Prabhupada le está poniendo la parte bhakti, ¿no? De manera indirecta, a algo que puede ser entendido o especulado de miles de maneras, ¿no?
Entonces, por eso digo, es un buen libro para predicar a personas religiosas que tienen un sentimiento reverencial con la verdad absoluta, y también es un buen libro para predicarle a los que les gusta especular, ¿no? La gente que por ahí practica el jnana yoga, ¿no? O sea, que metafísicos y todo este tipo de personas que quieren tratar de entender a la verdad absoluta a través de la especulación filosófica. También es muy lindo porque con este mantra, podríamos decir, se les vuela la peluca. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Si no, voy a terminar de compartir la diapositiva. Bueno, en esta imagen, como para ir redondeando la historia de la aparición del Sisopanishad, aquí está, ¿no? Swayambhuva Manu. Voy a buscar el lapicito o el remarcador. El puntero láser, ¿no? Acá está Swayambhuva Manu, ¿no? Ofreciéndole a Yagyavalkya, a su nieto, ¿no? Una ofrenda del Señor del Sacrificio, el Señor del Yagya, le está ofreciendo una ofrenda aquí para complacerlo y de esa manera que Yagyavalkya cantara el Sisopanishad, como estábamos viendo que lo canta ahí en el Srimad Bhagavatam, para precisamente expulsar a los demonios, a las rakshasas que querían tomar esa parte de la creación. Este es el significado también en el que se explica que Yagya, el hijo del Prayapati Ruchi y su esposa Kuti, él controló el periodo durante el cual ocurrió el cambio de Manu, Swayambhuva, y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. Y esta es una explicación de Prabhupada interesante para entender el contexto también. Dice, el primer Manu fue Swayambhuva Manu. Sus dos hijas fueron Akuti y Devahuti, ¿no? Todos sabemos quién fue Devahuti también. Tuvieron dos hijos, Yagya Kapila, ¿no? El señor Kapiladev y el señor Yagyavalkya, respectivamente. Las actividades de Kapila han sido ya explicadas en el tercer canto, de un verso que sale en todas las encarnaciones programadas de Krishna, ¿no? En el primer canto, el tercer capítulo. Pero fíjense acá, está interesante esto. El Manu original, en compañía de su esposa Satarupa, se retiró al bosque para practicar austeridades a orillas del río Sunanda. Después de 100 años de autoridades, Manu, en estado de trance, compuso oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. Los Rakshasas y Asuras trataron entonces de devorarle, pero Yagya, acompañado de sus hijos, los Yamas y de los semidioses, les mató, ¿no? A continuación, el propio Yagya asumió el cargo de Indra, el rey de los planetas celestiales. Entonces, ¿cómo los mató? Narrando, ¿no? Este Sisopanishad que estamos viendo como está narrado ahí en el Bhagavatam, que les acabo de mostrar recién. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué Yagyavalkya, siendo un descendiente de Manu y también una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, tomó el cargo de Indra, del rey de los planetas celestiales? Y Srila Prabhupada explica en el significado que a veces eso sucede que en algún universo particular no hay una persona que tenga las suficientes actividades piadosas o las cualidades como para asumir la posición de Indra. Entonces el Señor desciende y la toma él en persona. Por eso en este caso, el Señor no solamente era Yagyavalkya o Yagyeswara, el señor del sacrificio, o el destinatario de todas las ofrendas, sino que también asumió la posición de Indra, ¿no? El rey del cielo. Bueno, acá hay una diapositiva que había puesto con muchos tapas del Sisopanishad en distintos idiomas, pero básicamente lo que más me interesaba era mostrarles estos dos. De aquí abajo, a ver, de aquí abajo, de aquí abajo, que está aquí. Esa es la primera edición del Sisopanishad en tapa blanda, del año 69, tenía esa tapa. Siempre estamos viendo que los Sisopanishads están decorados en su tapa con una imagen de Vishnu. Y este otro que está aquí arriba es también una edición posterior, pero ya en tapa dura, ¿no? De la misma época, ¿no? De cuando Prabhupada estaba presente. Bueno, una cosa también que podemos agregar acerca del Sisopanishad
es que ha tenido a lo largo de la historia muchos comentaristas, ¿no? O sea, ustedes saben que los Shrutis, o los Vedas originales, también cuando hay alguna personalidad muy importante en el ámbito espiritual, a veces comenta, ¿no? O hace comentarios acerca de determinados libros. En este caso, los Upanishad tienen comentarios de Bhaktivinoda Thakur, de los cuales tenemos acceso, o sea, podemos adquirir los comentarios de Bhaktivinoda Thakur acerca del Sisopanishad. También fue comentado por este señor que está apareciendo acá, que se llamaba Baladeva Vidyabhushan. Todos ustedes también conocen en los libros de Prabhupada, siempre, y de hecho Srila Prabhupada cuando escribe el Bhagavad Gita dice, dedicado a Baladeva Vidyabhushan. He tenido la oportunidad de estar en Vrindavan en su Samadhi, es un ambiente muy, muy Vaikuntha, el lugar ahí en Vrindavan donde está el Samadhi de Baladeva Vidyabhushan, y también están sus deidades muy hermosas, hasta el día de hoy son adoradas por los descendientes. Y bueno, y cuando Prabhupada hacía sus comentarios del Gita y del Sisopanishad, leía primero los comentarios de los acharyas previos, entre los cuales uno de los más importantes era Baladeva Vidyabhushan, Vishwanatha Chakravarti Thakur, ¿no? Bueno, Baladeva Vidyabhushan también comentó el Sisopanishad, pero lamentablemente los comentarios de él están solamente en partes, no se conocen todos los comentarios porque algunas fracciones de los comentarios de Baladeva Vidyabhushan se han perdido. También tenemos los comentarios de Madhvacharya, ¿no? Madhvacharya es el líder de la otra de las 4 sampradayas que Srila Prabhupada nos enseñó que eran fidedignas, ¿no? La Madhva Sampradaya. Después tenemos comentarios, bueno, obviamente, de Srila Prabhupada. Aquí en esta foto lo estamos viendo a Srila Prabhupada dando una conferencia del Sisopanishad en Nairobi, en África. ¿Sí? Por lo menos la historia de esta foto es real. También tenemos los comentarios de otros Vaishnavas, que no son muy conocidos para nosotros, pero son muy famosos. Vedanta Deshikan, ¿no? Es un gran Vaishnava de la asociación discipular de la Shri Sampradaya, que también hizo comentarios del Sisopanishad. Un dato curioso dentro de también de los comentaristas del Sisopanishad, es que, por ejemplo, Ramanujacharya no comentó acerca del Sisopanishad, y en general se dice que no comentó o no hizo ningún comentario acerca de ninguno de los Upanishad. Pero sí él tenía un discípulo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, algo así como Gangara Manuja, una cosa así, que sí hizo algunos comentarios de los Upanishads por instrucción de Ramanujacharya, pero no comentó exactamente el Sisopanishad, sino que comentó los otros Upanishads. Los Upanishads, como dijimos al principio, son muchos, son 108, para algunos son 111, para otros, para los científicos, sobre todo hoy en día, o los académicos hay más, ¿no? Pero nosotros sabemos, porque lo menciona un verso en el Brihad Naradiya Purana, que son 108 Upanishads. Y los Upanishads, no sé, podemos ver que Srila Prabhupada los cita constantemente también en sus libros, ¿no? Conocemos, no sé, Taittiriya Upanishad, Mundaka Upanishad, Shvetasvatara Upanishad, no sé qué otro más. Kali Santarana Upanishad, que el Kali Santarana Upanishad, por ejemplo, es el único Upanishad que menciona el Mahamantra Hare Krishna completo. Bueno, a veces dice, bueno, pero el Mahamantra Hare Krishna, ¿dónde está en los Vedas? Porque yo no sé dónde está, ¿no? Bueno, en el Kali Santarana Upanishad se menciona, ¿no? Como dice, después de haber analizado en todas las escrituras védicas, no se encuentra un mejor mantra para la emancipación espiritual que Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Eso dice el Kali Santarana Upanishad, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, Prabhupada cita el Chandogya Upanishad, el Mundaka Upanishad, tanto Upanishad, ¿no? El Katha Upanishad. Pero precisamente en lo que estábamos diciendo recién, que de estos 108 Upanishads, el más importante es el Sisopanishad. Por eso es como llama la atención que Ramanujacharya no haya hecho ningún comentario acerca del Sisopanishad. Así que bueno, no sé no recuerdo si tenía algo más para contarles
de la investigación que estuve haciendo y de lo que yo recuerdo, pero porque como les digo, se me arruinó el PowerPoint. No sé si alguien tiene alguna pregunta, mientras tanto, a lo mejor si ustedes tienen alguna pregunta, yo recuerdo algo más que pudiera recordar de esta, para complementar un dato sobre la presentación del Sisa Upanishad. Bueno, qué sé yo, en el contexto histórico, por ejemplo, ahora estoy viendo que era la idea, panorama general de la historia. Bueno, dentro del contexto histórico, en el año 69 el mundo estaba en un gran cambio también, ¿no? Fue cuando Srila Prabhupada vino, estaba todo el movimiento contracultural del hipismo, estaba en el tema de los norteamericanos y los rusos y los chinos con el tema de la Guerra Fría, de la guerra por la carrera espacial y la supremacía. Se tiraron varias naves espaciales en ese año en que se editó el Sisa Upanishad. Se tiraron varias naves espaciales al espacio, tanto los rusos como los norteamericanos. En algún momento también los norteamericanos habían dicho ya, creo que eso fue en el año 66, no recuerdo, que habían pisado la luna, lo cual todos sabemos que no era verdad. O sea, había mucha asunto, muy movida a nivel mundial, históricamente hablando, había mucha agitación política, ¿no? Con este tema de la Guerra Fría. Y de hecho, Srila Prabhupada, hasta tal punto era toda la sensación que la gente tenía con respecto a eso, que de hecho Srila Prabhupada comenta muchas veces en sus significados acerca de estas guerras frías y guerras calientes, ¿no? Que Prabhupada como que inclusive a veces lo decía como una ironía, ¿no? Ese era el contexto histórico en el que estaba viviendo el mundo en el momento en que se imprimió el Sisa Upanishad. Y precisamente también yo entiendo que uno de los aspectos importantes en los significados de Prabhupada son tratar un poco de atraer a esta gente también que tiene como esa tendencia a especular filosóficamente. Por eso Prabhupada lo presentaba este libro también mucho en las universidades y se lo presentaba a distintos profesores, ¿no? Cuando Prabhupada presentó el Sisa Upanishad en África, precisamente lo hizo en la Universidad de Nairobi, ¿no? Como para que los intelectuales tuvieran un acceso a este libro trascendental. Bueno, creo que por ahí, hasta ahí, es por lo menos lo que recuerdo de lo que quería contarles acerca del Sisa Upanishad. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Baladeva, ¿me escuchás? Hare Krishna. Baladeva. Kendra, ¿usted escucha? También recuerdo, Sí, lo escucho también bien. recuerdo que fue uno de los primeros que recibí cuando Prabhu me Baladeva. Sisa Upanishad Prabhu fue uno Baladeva. de los primeros libros que recibí Parece también. que no Me escucha. llamó mucho la atención también, no solamente el poder que tienen los mantras, ese, como les digo, ese impacto que te causa las declaraciones así de temor reverencial que hacen los versos. Pero bueno, para mi situación en ese momento fue muy bueno, fue muy interesante. Y bueno, y obviamente cuando uno lee los significados de Srila Prabhupada, son increíbles, ¿no? Cada uno de los 18 versos que componen el Sisa Upanishad tiene un aspecto muy, muy interesante, desde dejar sentado que el Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que existe, ¿no? Hasta que, por la misericordia del Señor, también podemos lograr sacar ese velo de la ilusión que cubre el verdadero conocimiento. Por eso también, yo me acuerdo que en esa época también estaba leyendo un libro que se llamaba, era de esotérico, ¿no? Que se llamaba Isis sin velo, ¿no? Que hablaba todo, en realidad, cuando ese velo o esa cortina ilusoria nos impide ver la verdad o la realidad atrás de lo aparente, ¿no? Estamos en ilusión. Y cuando yo leí el Sisa Upanishad, vi que lo que decía no solamente se correspondía con lo que yo estaba leyendo de otros libros, sino que lo completaba completamente, Purnam, como dice el primer verso. ¿No? Realmente era un conocimiento completo. Porque no solamente hablaba de la parte filosófica, de la verdad absoluta, sino también de la relación amorosa que las entidades vivientes tenemos con la suprema personalidad de Dios.
Y eso obviamente está en los comentarios de Srila Prabhupada, no en los versos directamente. Sí, bueno, hay preguntas, pero acá hay una cosa que yo no escucho, no sé por qué no escucho los audios de ustedes. Todos tienen el micrófono abierto. Aribol, Y yo no Aribol. estoy escuchando. ¿escucha? Sí, yo lo escucho, pero Baladeva no. No, no Ahí escucha. está, No, ahora sí los escucho. Ahora sí los ¿nos escucho. escucha? Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan a mí? Ah, perfecto y claro. Una pregunta. Cuando usted hizo la referencia de ese cuadro sinóptico de Smriti y Shruti, Shruti Sí. no me quedó claro el concepto en el sentido, ¿uno es hablado o escrito? ¿O cómo era eso? No. El Shruti, o sea, los Vedas se componen básicamente de dos formas de conocimiento. El Shruti, que es lo hablado, o el sonido, digamos no lo hablado para no confundirlo, porque en realidad decir Shruti significa que el Señor Supremo le habla el conocimiento trascendental a Brahma en el corazón. ¿Te acuerdas cuando empieza la creación? Está el Señor Brahma sentado en la flor del loto. No sabe qué hacer. Se pone a meditar. Y en un momento el Señor le da la misericordia y le habla, o le canta el Gayatri, pero no en el oído, como nos asegura a nosotros, sino en el corazón, a través de su realización. Entonces, lo que Brahma recibe como primera paso de la creación es el sonido trascendental, pero en una meditación, no de una persona que se lo habla. Entonces, en ese sentido, se considera el Shruti como el sonido trascendental o Sabda Pramana, no tiene origen material, es eterno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Brahma recibe ese conocimiento, que es el Om, que es el Gayatri, después ese mismo sonido trascendental, se divide en 4, o sea, Srila Vyasa después lo toma y lo divide en 4 para la comprensión de la gente y se transforma en los 4 Vedas, ¿no? Ya el Atharva Veda, el Rig Veda, el Yajur Veda y el Sama Veda. ¿Entiendes? Entonces, eso es Shruti. Ahora bien, cuando los sabios, todos los descendientes que empieza a generar el señor Brahma, los sabios escuchan este sonido trascendental, lo explican. Inclusive si la Vyasa lo compila y los lleva a las letras. Eso ya un poquito más cerca en el tiempo, ¿no? Y eso se llama Smriti. Lo que los sabios recuerdan de lo que escucharon y lo escriben o lo comentan. ¿Sí? Eso quiere decir que sería Param, ahí empieza la parte, la sucesión discipular. En realidad la sucesión discipular empieza con Krishna. Krishna le narra el Sabda Pramana a Brahma en el corazón. Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Vyasa, Padmanabha, Padmanabha, Hari, y así empieza a venir toda la sucesión discipular, ¿no? Pero sí, en realidad el conocimiento, y es interesante lo que decís Guru Parampara, porque precisamente el Siso cuando hicimos la derivación etimológica, Parampara, ¿no? Porque recuérdense que Siso Upanishad quiere decir el conocimiento que se recibe de alguien que está sentado un poquito más arriba y que me ayuda a mí a destruir la ilusión. Entonces ese conocimiento que deriva del guru, ¿no? Y el discípulo lo recibe, es el Guru Parampara, el Sabda Pramana. Así que en un sentido son sinónimos. Guru Parampara es sinónimo de Sri Upanishad. Muy bien. ¿Y ¿Alguna otra pregunta? Sí. otra pregunta? No sé si otro quiere preguntar, yo sigo preguntando. Por ejemplo, en otra, usted decía que son buenos para predicar a la parte, como siempre está dirigido a la suprema personalidad de Dios, a Dios, al todo el completo, son buenos para predicar. ¿Qué ejemplo tiene cuando usted ha estado con distintas personalidades de otras religiones y usted le empieza a predicar desde este punto? ¿Ha tenido esa visión, así esa oportunidad como para relatar algo? No entiendo muy bien la pregunta, pero ¿cuál es mi experiencia al hablar con personas? Yo cuando hablo con las otras personas, antes de hablar primero escucho. ¿Qué es el aspecto que ellos entienden o cuál es su concepción de la verdad absoluta? Una vez que vos escuchás la concepción que las otras personas tienen de la verdad absoluta, podés sintonizar hablando
en la misma sintonía, y también después cuando hay ya se ha generado cierto aspecto de afecto en la relación, puedes ayudarlas a dar un pasito más en la comprensión acerca de la verdad absoluta. Por ejemplo, nosotros sabemos, de acuerdo al Bhagavatam, que la verdad absoluta, ¿no? Brahmeti Paramameti Bhagavaniti Sabhyate, se conoce en tres aspectos, ¿no? La primera entendimiento de la verdad absoluta es Brahman, todo es Krishna, todo es Dios, ¿no? Todo lo que existe es Dios. Si hay algo fuera de Dios o algo que está aquí que no pertenece a Dios, entonces Dios no es tal. Por lo tanto, todo lo que existe es Dios. Es el primer entendimiento que nosotros tenemos desde chiquitos acerca de Dios. Dios está en todos lados. Dios es todo. Que es el error en que caen los monistas cuando dicen, bueno, si tú eres Dios, yo también soy Dios. Por lo tanto, el tema, como dice Sai Baba, o los seguidores de ellos y otros que especulan de la misma manera, vos también sos Dios porque tú eres Dios, pero la diferencia es que vos no te has dado cuenta y yo sí, ¿no? Bueno, la primera concepción de la verdad absoluta es esa, Brahman, todo es Dios, ¿no? La segunda concepción de la verdad absoluta, ¿cuál es? Que a pesar de que todo es Dios, hay un aspecto diferenciado, ¿no? De esa verdad absoluta que está en el corazón de las entidades vivientes móviles y se llama Paramatma. Y por último, todo, digamos, todo eso, todo el Brahman que existe, ¿no? La manifestación material, las entidades vivientes, Paramatma, todo eso emana de un ser supremo que se llama Bhagavan, Krishna, ¿no? Esa es la tercera comprensión de la verdad absoluta. Por eso en el Bhagavatam, uno de los primeros versos dice, Vadantita tattva vidas tatat jnanadvayan brahmeti paramameti bhagavaniti sabhyate. Los videntes de la verdad absoluta han concluido que de esta verdad, de este aspecto trascendental no dual, se la puede comprender en tres aspectos, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces cuando vos hablas con una persona que por lo menos cree en Dios, ya es un gran avance, ¿no? Vas a escuchar primero cuál es su concepción que tiene de la verdad absoluta, cuáles son sus prácticas religiosas. Uno te puede decir, bueno, nosotros le hacemos el bien a la gente. Y vos decís, ok, eso es Brahman, eso es karma yoga, acción, ¿no? Está tratando de hacer el bien para recibir el bien. Otro te puede decir, no, nosotros somos gnósticos, nosotros meditamos, hacemos conocimiento, estudiamos, no son gyanis, ¿no? Por último, hay muy pocos, yo diría casi ninguno, que tiene un aspecto acerca de Bhagavan. Tienen un aspecto reverencial de la verdad absoluta. Algunas no entienden muy bien si la verdad absoluta es personal o no. De hecho, inclusive en las mismas tradiciones en las que se tiene una idea personal de la verdad absoluta, como en el caso del cristianismo, en el que algunas ramas no tienen muy claro si Jesús es Dios o si es el Hijo de Dios, ¿no? Tienen todo este aspecto de Achintya Veda Veda Tattva que por ahí algunos no saben resolver, ¿no? Pero inclusive si tienen ese aspecto de la verdad absoluta, como una persona, como un creador, no tienen necesariamente un aspecto más íntimo de acercamiento a la verdad absoluta como sí lo tenemos nosotros. Cuando nosotros hablamos de Krishna no hablamos de Dios, en el concepto que tiene la normalidad, la generalidad de la gente. La generalidad de la gente dice, cuando habla de Dios habla del creador. Cuando nosotros hablamos de Krishna no nos importa si es creador o no. Nosotros sabemos que ese aspecto de la verdad absoluta de Krishna son formas de Krishna que emanan de su cuerpo Adipurusha, ¿no? De su cuerpo original, para dar paso a los lilas de la creación universal. Pero a nosotros no nos interesa, o aspiramos a que no nos interese tanto el aspecto de creador de la verdad absoluta, sino que estamos más relacionados con el pastorcito ese de Vrindavan. Eso no lo tiene nadie. Muchas gracias. Entonces, cuando vos hablas con las otras religiones, escuchás cuál es su entendimiento de Dios, de la verdad absoluta, y de ahí en más le ayudas a avanzar. Si te lo permite, pero primero tenés que escuchar. Si querés tener una buena relación con esas personas, tenés que primero utilizar mucho la escucha. Y después, en todo caso, cuando ellas te pregunten, ¿y vos qué pensás? Ahí uno puede decir algo. Por ejemplo, sí, es toda una ciencia el diálogo, ¿no? Me recuerdo un pasatiempo que estaba en una universidad dando una conferencia acerca de libertad de religión en la educación, ¿no? En la educación pública. Y había un panel donde éramos varios representantes de distintas religiones, y una mujer me dijo, bueno,
cuando terminó, vino el momento de preguntas y respuestas, dijo, bueno, yo no me siento representada por ustedes. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué? Porque yo soy atea, dijo la mujer, y ahí no hay ningún ateo. Le digo, bueno, primero el principal, que es un panel que habla acerca de religión en la universidad, en la educación pública. Los ateos teóricamente no tienen ningún proceso religioso. Pero le digo, de todas maneras, le digo, bueno, usted es atea, le digo, ¿pero en qué cree? Y me dijo, no, yo no creo en Dios. Le digo, bueno, pero ¿en qué sí cree? O sea, ¿en qué basa su, su moralidad y su ética, por ejemplo? Y ella me dijo, bueno, yo creo en mis padres que me criaron, mis abuelos me dieron buenos ejemplos, mis padres me dieron buenos ejemplos, y yo trato de seguir el ejemplo que me dieron ellos. Y yo le dije, bueno, esa es su religión. Ella aspira a un ejemplo supremo a través del ejemplo que le han dado sus gurús, sus padres. Aunque no crea en Dios o no le asigne a su idea de perfección espiritual una imagen o un ser al que servir o al que adorar, aún así ella tiene, porque obviamente el sentimiento de espiritualidad en los seres humanos es inherente, o sea, no hay forma de que uno no pueda, en realidad no existe tal cosa como el ateo. Todos creen en algo, ¿no? Inclusive hasta el más ateo puede creer en un rockstar o en un ídolo del deporte, Maradona, no sé qué sé yo, o Messi, pero todos creen en algo. ¿Por qué? Porque esos que creen, por ejemplo, en Messi, no creen en Dios, ven un aspecto supremo reflejado a través de una persona. Y Krishna dice, yo soy la habilidad de los habilidosos. Entonces digamos que hay ilimitadas ramificaciones de personas que especulan acerca de la verdad absoluta, inclusive algunas no le asignan el concepto de Dios, pero en algo creen. Por eso vos tenés que hablar con ellas y saber desde dónde están, para ayudarlas a dar un paso más adelante. No sé si me fui mucho por las ramas, pero bueno. No sé si respondí lo que me preguntaste. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En este caso, en el caso del Sisopani, ya estamos hablando de ¿cómo es? A un nivel académico o universitario acerca de la verdad absoluta, ¿no? Y nosotros los Hare Krishna tenemos la posibilidad de hacer un postgraduado, un postdoctorado. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas gracias entonces por estar presente, gracias por compartir esta reunión. Sí. Fíjate en el chat, si te fijas, había un devoto que es sankirtanero que preguntó en el chat, fíjate. Voy a cambiar para la pantalla para este lado, para que vea más grande. Deme un minuto que me pongo los lentes, que no veo bien. Recuerda de cantar y entonar los mantras, dan ganas de escuchar todo el Srimad Bhagavatam. Si la clase va a quedar grabada en algún lado. Sí. Gustavo Rupel pregunta si la clase va a quedar grabada, después contestarle que sí. Sí, sí. Hay una sankirtanera española fanática del Sri Upanishad que vive en Alemania y distribuye muchos de este gran libro, donde quedará grabado. Okay. Todas son preguntas para vos, en realidad. Okay. Sí. Bueno, que distribuya muchos Sri Upanishad y que después distribuya el Krishna Book. Bueno, muchísimas gracias, Baladeva, por la introducción. Fue realmente, me quedé con la cabeza así, como la serpiente de Yeya, así abierta. Realmente no pensé que tenía tanta historia. Sí, too much information, ¿eh? Sí. No, y me quedó la mitad de la historia por el PowerPoint. Pero en realidad sí, si Upanishad es too much information, ¿no? Es como, hay que hacer laburar el bocho. Hay que hacer laburar el bocho. Es más para devotos que tienen la tendencia Gyani. Sí. No, para mí no, pero igual está bueno. Pero Prabhupada nos enseñó, ¿no? Las dos cosas son importantes, el corazón y la inteligencia, ¿no? O sea, porque son, como estaba dando el otro día una clase que di acerca de la
de cómo adaptar la prédica sin desvirtuar. Normalmente las tendencias son de los devotos en que o tendemos mucho para el aspecto filosófico, o tendemos mucho para el aspecto amoroso. Y a veces el peligro pasa cuando uno le saca a lo amoroso todo lo inteligente o lo razonable, o por el contrario, cuando uno le saca el corazón a la razón. Las dos cosas tienen que estar ahí. Por eso Rupa Goswami dice que hay 6 cosas que arruinan el servicio devocional: Atyahara, Prayasascha, Prayalpa Niyamaraha, ¿no? Jnana Sangas Chalaulancha, Sabdir Bhaktir Vinashyati, ¿no? Esos 6, Sabdir Bhaktir, esas 6 cosas arruinan el servicio devocional. ¿Qué cosas son? Atyahara, Prayasascha, ¿no? O sea, acumular más de lo necesario, Prayasascha, o sea, hablar cosas de tópicos mundanos, Prayasascha, Prayalpa, ¿no? Niyamagraha, dice, y esta es la parte interesante acá. Rupa Goswami dice, Niyama, si significa seguir reglas y regulaciones, agraha. Dice, hay 2 cosas. Si uno sigue las reglas y regulaciones solo por seguirlas, ¿no? sin ponerle una onda a eso, arruina el servicio devocional, ¿no? Es como decir, bueno, Krishna dice que le tengo que ofrecer una fruta, una flor, un poco de agua, ¿no? Patrán, pushpan, falante. Bueno, Krishna, toma, acá tenés la fruta, la hoja, Pero Krishna dice, yo me bate a Prayachati, ¿no? Si me lo ofreces con amor y devoción, ¿no? Entonces Rupa Goswami dice, Niyamagraha, o sea, seguir las reglas y regulaciones, por seguirlas, sin en esa regla y regulación tratar de ponerle una onda de afecto o de amor a Krishna, si no lo practicas de esa manera, arruina el servicio devocional, ¿no? Nosotros hemos visto esos devotos, 4:15 me levanto a las 7 de la pucha, ¿no? Todo este asunto. Pero cuando le decís, Prabhu, ¿me puede ayudar a cocinar un poco o cortar el boga porque no tenemos prasad para los otros? Dice, no, Prabhu, yo tengo que, a las 4:05 me tengo que ir, ¿no? Es peligrosa esa posición, ¿no? Esos son seguir las reglas y regulaciones por seguirlas, sin tratar de despertar un sentimiento de afecto atrás de eso. Y después está el otro extremo, ¿no? Aquello que dice, no, Prabhu, yo no voy a cantar las rondas hasta que lo sienta de corazón. O sea, no las voy a cantar. Hasta que yo no sienta realmente que amo a Krishna, no voy a cantar las rondas. Y uno dice, bueno, ¿cómo vas a saber eso si no cantas las rondas, ¿no? Entonces a veces las 2 cosas, o las dos formas de irse para un lado o para otro, o ser demasiado ortodoxo, o de ser demasiado liberal, arruina el servicio devocional. Por lo tanto, lo importante es que uno debe seguir las reglas y regulaciones que los acharyas nos dan, los pasos de los acharyas, y tratar de despertar atrás de eso un sentimiento de afecto hacia Krishna, ¿no? Entonces no sé por qué llegué hasta ahí, pero bueno, es importante tener en cuenta esas cosas en la práctica del servicio devocional. Cuando la mente les predique, no cantes hasta que sientas, guarda, son trampas. Y cuando estés muy fanático, muy determinado y lo haces todo de una manera muy mecánica, guarda lo que está pasando. Así que bueno, esas son las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de ejercer nuestro servicio devocional. Vuelvo a decir, no sé por qué llegué hasta ahí, cómo fue que conecté con esto, pero bueno, espero que les sirva. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí entonces, muchas gracias por acompañarnos y si tienen alguna otra pregunta que se ocurrió después, me lo pueden mandar por WhatsApp o por algún lado. Bueno, Hare Hare Krishna, Bien. Hare Bol, Hare Krishna, Hare Bol. todos los Ya, toda la gloria a Shila Prabhupada. Hare Krishna, muchas Gracias, gracias por Prabhupada. estar. Un gusto Hare estar con Krishna. ustedes. Shila Prabhupada aquí, Jai. Jai. Bueno, Guru Maharaj aquí. Jai. Jai. Para todos los devotos, mañana empieza la parte de cocina, así que están todos invitados a las 10 de la mañana. A algunos les voy a pasar otra vez el link, pero bueno,